Hola alumnos, siguiendo con el curso de la pintura mural 1, haremos una breve exposición sobre la historia, representantes, conceptos básicos, características, tipos y las técnicas más importantes de la pintura mural. Pero antes, nos preguntaremos ¿qué es un mural? ¿Qué es un mural? Pues el mural es una imagen que usa como soporte un muro o pared. Ha sido uno de los soportes más usuales de la historia del arte. La piedra o el ladrillo es el material de que está hecho este soporte. Enseguida pasaremos al comienzo del mural como historia. La primera pintura de la historia fue la rupestre. Se ejecutó sobre las paredes de rocas de las cuevas del Paleolítico. Como conocemos, de Altamira, España, usaban pigmentos naturales como aglutinantes, las resinas, y directamente utilizaban las manos, ramas y hojas como pinceles que utilizaron en ese tiempo. Pasaremos a la antigua Egipto. Los egipcios pintaron con la técnica más conocida el temple. Las paredes y techos de las cámaras mortuorias estaban decoradas con figuras y motivos que simbolizaban la vida en el más allá. Hablamos de Grecia. En Grecia se acostumbraba a decorar tanto los edificios públicos como las viviendas particulares con pintura al temple. La tradición continuó después en la época helenística romana. Las pinturas murales más famosas del Imperio Romano son las de la ciudad Pompeya. Se ha conservado hasta la actualidad casi intacta, ya que el volcán Vesubio cubrió toda la ciudad con lava, lo cual se conservó su deterioro una vez descubierta en 1748. Encontraron hasta 4 estilos distintos de mural. Tenemos ahí en la isla Creta, en el palacio de Knossos, decoraciones con figuras humanas, animales y plantas. En el Renacimiento, durante el Renacimiento, se produjeron grandes murales, como los frescos realizados por Miguel Ángel, Rafael, bastante conocidos, destacando las grandes decoraciones del estilo barroco y rococó. Hablamos del lejano oriente. La pintura mural se inició en China hacia el año de 1700 a.C. De allí se extendió a Corea y Japón. Las paredes de las cuevas de Ajanta en la India muestran una notable serie de pinturas sobre temas budistas realizadas al temple. Pasamos a México. Encontramos los frescos de Bonampak, pinturas murales mayas realizadas sobre paredes y las bóvedas de un pequeño edificio. Destacan por el uso de colores vivos
en especial el rojo y el azul celeste. Las escenas describen la historia, las costumbres de los gobernantes del lugar. Esta ciudad de Bonaparte se levantaba en medio de la selva en el estado mexicano de Chiapas. Pasamos al siglo XX. Principalmente el muralismo, movimiento artístico de carácter indigenista, que surgió tras la Revolución Mexicana de 1910, de acuerdo con un programa destinado a socializar el arte. Propone la producción de obras monumentales para el pueblo, en las que se retrata la realidad mexicana, las luchas sociales y otros aspectos de su historia. Enseguida pasaremos a los representantes o exponentes más destacados del muralismo, como Diego Rivera, David Siqueiros, José Clemente, Pedro Niel Gómez en Colombia, Teodoro Núñez Ureta, peruano, y Juan Bravo, peruano cusqueño. Empezaremos con este artista cusqueño. Como representante del muralismo, Juan Bravo, primero, es pintor, caricaturista, muralista, escultor, fotógrafo, poeta, promotor cultural, amante e investigador del mundo andino. Ha pintado más de 5.000 cuadros y expuestos en nuestro país y en el extranjero. De los más de 21 murales de su trabajo, tanto en las ciudades de Puno, Cusco, Arequipa y otras ciudades, destaca el mural histórico del Cusco, de 300 metros cuadrados, el más grande de América del Sur. Es un impresionante mural histórico en la técnica de acrílico, traída directamente, según el maestro, desde México, de 50 metros de longitud y 6 metros de altura, que se exhibe en la céntrica ciudad de la Avenida Sol. Tenemos aquí un detalle de sus trabajos, de sus obras, y la vista panorámica del mural histórico. Pero vamos a destacar la importancia de este mural, porque no solamente es el mural más grande de Sudamérica, sino por el valor de los conocimientos que transmite, perenizando de forma mágica la grandeza de nuestra cultura, su profanación durante la colonia y su futuro esperanzador que nos queda. Otro de los grandes representantes del muralismo, Diego Rivera. Diego Rivera, pintor mexicano considerado uno de los principales muralistas de su país, estudió por un lapso de 15 años en varios países de Europa, España, Francia e Italia. Sus obras reflejan un cubismo sintético. Rivera reflejó en su arte el Partido Comunista Mexicano, como todos sabemos. Y destacaremos algunas de sus obras, como titulado Sueño de una tarde dominical, que vemos ahí. Hablaremos otro de los representantes, David Alfaro Siqueiros. Este artista estudió en la Academia San Carlos de Bellas Artes, donde a muy temprana edad manifestó su espíritu revolucionario e individualista. Se afianzó en la guerra interna post-revolucionaria. El paso de la guerra en su vida dejó un marco indeleble de la vida que lleva
la clase obrera mexicana, la cruda y continua lucha que sostiene y los pasares de la pobreza. Este artista trabajó codo a codo con los dos artistas como Rivera y Orozco. Tenemos aquí algunas muestras de su obra titulada Nueva Democracia, y otro de sus trabajos que vemos ahí es en la técnica peroxilina, que más después tocaremos. Otro de los artistas a destacar es José Clemente Orozco. Este artista, habiendo estudiado en un principio agricultura, matemáticas y dibujo arquitectónico, tuvo influencia de José Guadalupe, un artista conocido, quien conoció en la infancia, inspirando el gusto por el arte. Su trabajo siempre estuvo dirigido a la condición humana, fuera de la política, enfocada en la creación de valores universales, reconociendo la capacidad del hombre para controlar su destino y su libertad ante la problemática de la vida cotidiana en la historia. Bueno, su técnica es realista e impresionista. Entre sus obras representativas están Hombre en llamas, Catarsis, que vemos ahí, y muchas otras obras. Enseguida pasaremos a conceptos básicos de la pintura mural. La pintura mural, a través de toda la historia del arte, la pintura se ha caracterizado por su monumentalidad, su perenidad en el tiempo y por el mensaje cultural que dirige a una mayoría masa humana en la sociedad, propagar una idea, de producir la emoción, de exaltar sentimientos y promover reacciones de conciencia. Es la intérprete estética de toda manifestación genuina de la persona de un pueblo. La pintura mural es eminentemente social. Es la transmisión de ideas reservadas al gran pueblo, expuesto al veredicto de la gente a través de su propio análisis. Es lenguaje necesario de urgencia, de comunicación con su pueblo e identificación con sus intereses. Es elocuente testimonio de la íntima esencia del hombre convertido en feraz semilla para encontrar su verdadera identidad. Enseguida pasaremos a las características de la pintura mural. Por sus dimensiones y su ubicación en el espacio arquitectónico, los murales también son un medio de transmisión sociocultural que necesita para mostrarse, insertarse en un ámbito de exposición pública. Por ello, aborda temas religiosos, históricos, alegóricos o patrióticos, pero de significación popular. Por su monumentalidad, la cual no solo está dada por el tamaño de la pared, sino por cuestiones compositivas de la imagen. Otra, la poliangularidad, referida a los distintos puntos de vista y tamaños del plano, del campo plástico, de representación y su contemplación como mural, como pintura artística.
Pasaremos luego tipos de murales. Tenemos un pequeño concepto. Como soporte el muro, el arte mural está estrechamente relacionado con la arquitectura, no solo en su conservación, sino también en su consideración visual. Tradicionalmente, la técnica original de la pintura mural renacentista ha sido al fresco y sus variantes al medio fresco o en seco, la aplicación de la pintura al óleo y posteriormente las sintéticas como el acrílico. Son técnicas características de los murales actuales, combinados con otros materiales y bases diversas. El relieve escultórico. Obra escultórica se trabaja directamente sobre el muro. Puede tratarse de un sobrerrelieve o de un bajorrelieve, dependiendo de su espesor en relación con el fondo. Materiales como cemento, piedra, mármoles, resinas sintéticas, maderas, etc. La importancia de la luz que tiene es por el bajo relieve y relieve resaltante, ¿no? Otro de los tipos es el mural cerámico. La obra pictórica está realizada sobre una base cerámica. Los murales de mosaicos en sus vertientes venecianos, bizantinos, romanos, son horneados para fijar los colores, los esmaltes llamados, y luego adheridos al muro. Un ejemplo tenemos al arquitecto Antonio Gaudí en Cataluña. Es un maravilloso ejemplo de mural cerámico. Otro son pesetas. Son aplicadas tanto en el piso como en los muros. Los mosaicos de distintos tamaños se componen de materiales que no son cerámicos. Pueden ser granitos, mármoles, arcillas y también vidrios. Pasamos al mural esgrafiado. Visualmente podríamos considerarse un relieve escultórico, pero sin embargo su técnica particular combina la pintura mural con el trabajo escultórico. Los colores se aplican sobre diferentes capas de cemento, retirándose el material excedente de acuerdo al boceto deseado, y a colores van descubriéndose en capas sucesivas. Pasamos a otro que es vitral o vitraos. La composición tradicional se realizaba con vidrios de colores engarzados, también llamado ensortijados en plomo, utilizado históricamente en edificios religiosos. El paso de la luz a través de los vitrales no solo enfatizaba el carácter del templo, sino también que las imágenes elegidas, no temas religiosos en este caso. Los vidrios pueden fijarse por medio de nervios de cemento, al modo de muros de ladrillos de vidrio. La unión de las piezas vidriadas mediante resinas sintéticas. Hasta ahí son los tipos, y luego pasaremos a las técnicas de la pintura mural. La técnica más conocida y famosa es la pintura al fresco. Consiste en aplicar
el pigmento directamente sobre un muro todavía húmedo, revestido con una primera capa de yeso y una segunda capa de cal. Así los pigmentos quedan mezclados con el yeso. Otra técnica bien conocida es la pintura al temple. Consiste en mezclar los pigmentos con algunas sustancias como yema de huevo, aceite o cera, que actúa como medio adhesivo. Se aplica sobre paredes secas. La pintura al temple puede aplicarse sobre muros, tablas, lienzos, planchas, metal, entre otros soportes. Su secado es muy rápido. Pasaremos a otra técnica, que es la pintura al acrílico, bastante conocido en la actualidad. Es una pintura compuesta por pigmentos mezclados con resina sintética, utilizados alrededor de los años 20 por los pintores bien conocidos como Orozco, Rivera, Siqueiros. Y luego de lo que querían pintar muros exteriores de grandes dimensiones y que los exponían a distintas condiciones climatológicas o climáticas, experimentaron estos pintores con técnicas como el óleo, al fresco y otros, pero no les resultó el práctico, pues necesitaban una pintura que seque rápidamente y que permaneciera estable ante los cambios climáticos. Su experimentación entonces con las llamadas resinas sintéticas como medio aglutinante de los pigmentos, con la debida adición se obtiene un medio soluble en agua. La pintura acrílica se seca en cuanto se evapora el agua. Además, se adhiere en cualquier superficie. Es la ventaja. Otra de las técnicas es el mosaico. Es una técnica que utiliza materiales como vidrio, cerámicas, piedras yuxtapuestas en forma homogénea y con colores de acuerdo a la composición. Podemos distinguir varios tipos de mosaicos. En el mosaico tradicional se unen los trazos por revés, los trocitos por revés, con un pegamento sobre un papel especial, ejecutándose la composición en forma invertida. Luego se lleva terminados al muro y se fija con una mezcla de cemento y arena. Los artistas mesopotámicos combinaban con piedritas encamadas, azules, con conchas, huevos y betún, etc. Pintura al óleo, bastante conocido por nosotros, para todos. Técnica se conocía desde antiguos, no va a imponerse de forma generalizada hasta el siglo XV. Tradicionalmente el uso sistemático con los creadores Van Eyck del óleo. Bueno, sabemos bien su disolución, se disuelve con aceite o secante, con aceite de linaza, nueces, adormidera, trementina, etc. Otra técnica es la pintura al huevo. Se emplea mucho en otro tiempo sobre muros secos. El huevo y cal forman una combinación que se vuelve muy dura a la superficie. Como muro se aplica previamente con una esponja yema de huevo diluida. Esta pintura es dura como la piedra. Su técnica especialmente para interiores y exteriores, pero protegidos. Otra técnica es la pintura
al estuco. La pintura al estuco es una técnica que da una calidad diferente que la pintura al fresco. Satura más colores y adquiere la apariencia pétrea pulida. Se practica de dos maneras y la más corriente es llamado estuquillo, que se trabaja en frío. Su mortero está compuesto de cal apagado y arena fina de mármol. Otro mortero se consigue mezclando cal con yeso de pintor, que es yeso bañado y removido para impedir el fraguado o el secado. Pulverizado, estos morteros se aplican al muro, aplastando y alisando con una lana. Luego se espolvorea con jaboncillo para después planchar el reboque con hierro caliente. Bueno, una técnica complicada. Otra técnica, pintura al duco. La pintura al duco es la combinación de pigmentos con esmalte sintético. Se diluye con peroxilina. Su secado es rápido. Se obtiene un color brillante. Se pinta sobre mortero de cemento, previa imprimación de alduco. Se barniza con laca transparente alduco. Ojo, no es recomendable para exteriores. Y por último tenemos la pintura mineral. La pintura mineral es una materia de aspecto vítreo o vidrio soluble que absorbe humedad. El vidrio soluble es una cola mineral que aglutina y pega. Para los murales se emplea el vidrio. Bueno, hasta aquí nuestra exposición. Muchas gracias.